Hola, ¿qué tal, Natalie? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por acceder a la entrevista en este momento con nosotros. Sí, no te preocupes. Bueno, se ha contactado en este caso Cuéntame. contigo mi compañera Kalieska. Ella también se encuentra Mm, acompañándonos junto con otro compañero de nosotros que se ok. llama Frank. Nosotros Ajá. vamos a hacerte una entrevista, no te preocupes, no vamos a quitarte mucho tiempo, va a ser algo breve. No, no te preocupes. Ajá. Perfecto. Entonces, bueno, ¿ya estás lista para comenzar o quisieras algo Sí. más? Listo. No, Solo no. quisiera confirmar, Empecemos. mi compañera Kaleska te envió un texto, ¿cierto? Sí, de un ingeniero. Unas Sí, recomendaciones que les había enviado. ya, perfecto. Ajá, Entonces de sí, sí eso lo he leído. vamos. Ya, perfecto. Entonces comenzamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, entonces, Frank, si puedes, la grabación ya está corriendo. Natalie, quiero informarte que esta entrevista está siendo grabada, no hay ningún problema con eso. No, no, para nada, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Listo, entonces comencemos. Natalie, me presento, yo soy Andrés Calante, soy estudiante de la carrera de Administración de la USIL, igualmente mis compañeros, todos somos de la misma carrera. Bueno, en esta ocasión nosotros queremos hacerte una entrevista correspondiente a un producto que nosotros queremos sacar, bueno, un producto de investigación básicamente que es gomitas. Mm, Muxa gummies, gomitas naturales elaboradas con frutas, con un proceso artesanal libres de todo tipo de azúcares añadidos y de gelificantes de procedencia animal. Digamos que esa es la idea inicial para nuestro producto. Bueno, para comenzar un ujú. poquito ya la conversación, quisiera que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Cuál es tu ocupación? ¿A qué te dedicas profesionalmente? ¿Cuánto tiempo tienes en tu rubro? Coméntanos un poco de ti. Sí, bueno, yo soy ingeniera de alimentos, titulada de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente me encuentro trabajando como jefe de aseguramiento de calidad de la empresa de The Green Farmer en el Callao. Y bueno, estoy realizando también una maestría en ingeniería industrial con mención en la calidad y productividad. Justo por eso es que estoy también tarde despierta porque he estado terminando haciendo unos trabajos para ese asunto. Y bueno, básicamente es eso. Ujú. Oh, entiendo, Natalie. Wow, bastante esfuerzo, me imagino. Eh, Sí. sí, bueno, en todo caso, ahora que ya te conocemos, quisiera entrar un poquito ya a lo que serían las preguntas. Como te comenté hace un momento, mi compañera te había enviado un texto correspondiente al tema del uso de la pectina Ah, cítrica y el tema de la evaluación de los endulcorantes, ¿no? En este caso, yo ajá. quisiera saber si tú conoces o nos podrías describir un poco el proceso de gomitas que no tienen azúcares añadidas y que podrían, por ejemplo, utilizar la pectina cítrica. ¿Qué nos podrías comentar o qué sabes sobre este tipo de proceso? Sí, mira, como ya ustedes han debido, me imagino, de conocer el tema de la pectina, pues hay un antecedente, ¿no? Yo justo le comentaba a tu compañera, realicé un estudio también con gomitas, pero en este caso eran antianémicas, porque las fortificábamos con calcio, perdón, con calcio y con hierro, ¿no? Y bueno, tenía otro tipo de finalidad porque acá sí, pues utilizábamos proteína animal. Pero el tema de la pectina es interesante porque tiene una capacidad muy fuerte gelificante, ¿no? Y a diferencia, como tú me mencionabas, de la grenatina, que sí tiene origen animal y es una proteína, la pectina es vegetal, ¿no? Y es capaz de formar gel porque tiene, digamos, una estructura tipo como una esponja. Entonces esto hace que capte el agua, ¿no? Para lo cual también pues va a necesitar, digamos, azúcar, acidez y más pectina. En este caso, ustedes me comentan que quieren no utilizar azúcar o utilizar sustitutos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser sorbitol, me imagino, sacarosa. Bueno, en nuestro caso nosotros queríamos que los productos fueran elaborados con el mismo azúcar natural que La vienen en las fruta, frutas, ¿no? la Ajá. sacarosa. Ah, ok. Y bueno, con respecto a lo que me preguntaba sobre cómo es el más o menos un flujo de la elaboración de las gomitas, bueno, primero se hace, como sabemos, la recepción y la selección de la fruta, ¿no?
Esta tiene que estar adecuada, se lava, se pela, se despulpa en el caso de ser necesario. eh, y bueno, esta pulpa se envasa, ¿no? Y se tiene que almacenar a una temperatura de congelación de más o menos menos 18 grados. De ahí viene lo que es la mezcla, porque se va a tener que mezclar lo que es esa pulpa, que bueno, ya si ustedes desean le pueden añadir sacarosa. Por ejemplo, yo trabajé también con lo que es el sorbitol, que es, digamos, es un derivado porque se produce de la glucosa, pero la diferencia está que por una reducción catalítica con níquel, este, da la misma sensación de dulzor, como un edulcorante distinto, digámoslo así. Es más soluble en agua, incluso más soluble que la glucosa, ¿no? Entonces, bueno, yo lo utilicé. Entonces, en esta mezcla, digamos, ya van a ir todos sus aditivos, o de acuerdo a la formulación que ustedes utilicen, con las cantidades que ustedes utilicen. Por ejemplo, yo les recomendaría utilizar de fruta más o menos un 13%, un 14% de agua, ¿no? O depende cómo ustedes vayan a ir mezclando, ¿no? Y ya, bueno, dependiendo de si van a utilizar sorbato de potasio como un eh, preservante, ¿no? Ya de acuerdo al códex, más o menos es un 0,1%, o si van a colocar algún tipo de saborizante o repotenciador, también, ¿no? 0,5, dependiendo de cómo sea su formulación. Entonces, luego de que ustedes hacen su mezcla de todos los ingredientes, eso se tiene que calentar más o menos a 100 grados centígrados, ¿no? Porque se tiene que pasteurizar. Y aquí ya nos encargamos también de que los microorganismos, eh, digamos, le damos una seguridad de inocuidad al alimento. Después que calienta a 100 grados, esto se hace generalmente una marmita y de forma artesanal lo pueden hacer en una olla a presión, ¿no? En menor cantidad. Se pasa a enfriar, se enfría más o menos a 60 grados, ¿no? Menor a 60 grados centígrados. Y aquí viene la parte, bueno, nuevamente se mezcla, se tiene que homogeneizar esa mezcla y aquí ya pasan a distribuir este producto en los moldes, ¿no? Que ustedes hayan escogido. Ahora, bueno, ahora hay mucha, con la importación hay mucha variedad de tipo de moldes, algunos que no necesitan lubricar, otros que sí se les pone colocar manteca vegetal y se espera pues más o menos 2 o 3 horas a temperatura de ambiente para después pasarlo a desmoldar. Ahora, hay otras personas que a veces lo ponen a enfriar, digamos, a la refrigeradora, como cuando ves hace gelatina. No lo recomiendo porque a veces ahí hay rompimiento de las texturas, pero bueno, ya depende de ustedes, tienen que ir probando, ¿no? Probando también de toda su formulación, cuáles van a ser los porcentajes adecuados y que más se van a ajustar al tipo de producto que quieren terminar, o sea, que quieren hacer. No quieren que sean unas gomitas más duras, quieren que sean unas gomitas suaves, dependiendo de eso. Oh, entiendo, Natalie. Sí, bueno, lo que me comentas es importante porque, Ujú. bueno, en nuestro caso, nos están comentando que tal vez podríamos tener problemas con el uso de la pectina, ¿no? Pero que si queremos utilizar otro tipo de endulcorantes, estos podrían producir efectos en el cambio en la textura o la densidad de nuestras gomitas y eso podría al final causar Sí, problemas, ¿no? Entonces, lo que tú nos has comentado sería una opción, serían algunas opciones diferentes o procesos que tenemos que considerar para que salgan como claro, quisiéramos, ¿cierto? Eh, claro, por ejemplo, mira, la goma Roma, no sé si has escuchado, es una goma que también, es unas gomitas, no recuerdo de qué país son, pero también utilizan pectina. La diferencia es que ellos como son ay, ¿cómo se le dice? Chucherías, golosinas, también utilizan lo que es glucosa, utilizan azúcar. Entonces, digamos que en este caso, la particularidad de estos ingredientes es que son muy buenos, forman son viscosos al contacto con el agua y forman jarabe, ¿no? Y eso hace que digamos, ayude en la formación de lo que ustedes quieren llegar, ¿no? Digamos, la pectina, digamos que tiene las moléculas de la pectina, ¿no? En el agua tienen una carga negativa. Entonces, digamos, como las pilas, como, ¿no? Más o menos, si me entiendes, se van a repeler. Cuando nosotros le echamos agua, esta viscosidad va a aumentar.
Entonces, digamos que van a empezar a competir por el agua, ¿no? La pectina y en el caso también con el azúcar. Y cuando le echas el ácido, porque siempre tiene que estar con un ácido, acá no sé qué tipo de ácido vayan a utilizar ustedes, a veces se utiliza ácido cítrico o el mismo de la fruta también, les puede ayudar. Esto neutraliza y se hace como una red tridimensional, y ahí es que donde se forma el gel, ¿no? Después de todas las variaciones de temperatura, los puntos de gelificación. Entonces, por ejemplo, para frutas, les recomendaría, por ejemplo, la naranja, el membrillo, porque son altos en pectina de por sí. O sea, si van a colocar pectina y aparte colocan fruta que tiene pectina, eso va a ser un plus para su producto. Entiendo, Natalie, pero también esto nosotros tenemos una preocupación, justamente estaba comentando con mis compañeros, es de que estas opciones que tú nos mencionas y procesos podrían llegar a ser amigables con, por ejemplo, los diabéticos, ya que es un público que nosotros queremos tener cautivo dentro de nuestro producto. ¿Tú crees que Claro, podrías adecuarse a ellos o tal vez tendríamos un problema por ahí? no, no. Por ejemplo, en el caso del membrillo, utilizarían, depende mucho del grado de maduración de fruta, los grados Brix, que vas a, los grados Brix son, digamos, la cantidad de sólidos solubles que encuentras, o en castellano, ¿no? Es el azúcar que encuentras en la fruta o en cualquier alimento que tú analizas, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de maduración, los grados Brix de un alimento van a ser mayores o menores. Entonces ustedes tendrán que probar también con frutas que tengan gran cantidad por ejemplo, el membrillo no es muy dulce que digamos, es más que todo salado. Pueden utilizar el pomelo. El pomelo sí lo pueden consumir, por ejemplo, las personas diabéticas, ¿no? Porque es como un cítrico, que es como una toronja, el pomelo, que es rosado. Entonces también tiene gran cantidad de pectina. Y con respecto a lo que me dices del si van a utilizar en el tema de diabéticos, claro, ustedes ya no utilizarían, digamos, la glucosa en sí, pero podrían utilizar el sorbitol con sacarosa para que pueda ayudar en la gelificación, nada más. Ah, entiendo, Anthony. Bueno, entonces es una cosa que a considerar, ¿no? Porque de hecho nosotros las frutas que queremos usar es tal cual como vienen, ¿no? Y bueno, justamente lo que tú dices, ¿no? Hay algunas frutas que dependiendo de cuáles son pueden ser más o menos recomendables para lo que nosotros queremos hacer. Justamente de eso Ujú, te quería preguntar. Nosotros ¿sí? para el presente producto hemos considerado estas frutas que te voy a nombrar en específico, que es la cirela, ciruela, perdón, el kiwi, ¿Ya? la manzana, melocotón y naranja. Esas son las frutas que hemos nombrado en específico. ¿Tú qué piensas? ¿Son unas opciones adecuadas o tal vez cambiarías una por otra? Lo que ustedes quieren hacer es gomitas de diferentes sabores, o sea, como que de todos los sabores que me has mencionado, o escoger un solo sabor, o hacer un mix. ¿Cómo han Nos pensado gustaría hacer? hacer un mix, ¿no? Es decir, como que, por ejemplo, en una bolsa que vienen Un tutti frutti. gomitas Ah, como un tutti frutti de entonces sí. sabores, ¿no? Ya. Por ejemplo, la manzana es excelente. Tiene bastante cantidad de pectina. Entonces ahí por ahí pueden atacar. La ciruela, no te sabría, ahí sí, no me acuerdo ahorita cuáles son los grados de dulzor que tiene o si las personas diabéticas puedan consumir la ciruela, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que no se van a comer, pues, digamos, esto sería una golosina saludable, ¿no? O algo así, Claro, como la que no idea es de entraría que en sea... golosina Ajá. y que sea para personas también veganas, ¿no? O que tratan de cuidar su salud. Entonces, por ejemplo, el tema de la ciruela sí tendría que ver bien si es que los diabéticos, bueno, la cantidad, es que en verdad el problema no es la fruta, sino es la cantidad de fruta y dulce que vas a utilizar, ¿no? Porque tú puedes ponerle un poco de ciruela y el dulce y lo van a poder comer perfecto, no hay ningún problema. Y con la naranja igual, ¿no? No es lo mismo pues tomar un jugo de naranja
o a unas gomitas con sabor a naranja, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí no iría tanto el problema con las frutas, ¿no? Porque no, digamos, no, la cantidad que van a consumir de gomitas pues será una, dos, tres, ¿no? No considero que sea algo que netamente vaya a perjudicar la salud del consumidor en este caso. Ok, Natalie. Bueno, entonces ya Ujú. teniendo en cuenta también lo que nos has mencionado, algo que para nosotros es importante es el tema del tiempo de vida útil de nuestro producto, de nuestras gomitas, ¿no? Es justamente por eso también te comentaba el tema de la petina, porque era una de las cosas que estábamos evaluando para aumentar su tiempo de vida, pero en todo caso, tal vez, ¿qué otras cosas tú nos recomendarías? Pero, digamos, ¿qué es lo que tú nos recomendarías o cuáles serían tus mejores opciones para aumentar o Claro. mantener un tiempo de vida adecuado, pero manteniendo la mayor posible cantidad de características naturales en nuestro producto, ¿no? Ujú. De forma Digamos, artesanal, de por sí ya el hecho de tener el ácido dentro, o sea, el ácido cítrico dentro de la formulación, o el haber escogido frutas cítricas también, esto pues inhibe muchos microorganismos que crecen en pHs ácidos, ¿no? Entonces, por ese lado no vamos a tener problema. Así nomás, de forma artesanal, cumpliendo los BPM y las buenas prácticas, ¿no? Y los programas de higiene y saneamiento. Dentro de la elaboración, la duración más o menos es de 6 meses. Pero si tú quieres llegar a digamos, a un tiempo de vida útil comercial, que es lo que comúnmente encuentras en las tiendas, es de un año. Pero ya para tú llegar a un año, lo que se utiliza es el sorbato de potasio, ¿no? Que es un conservante de grado alimentario, que la cantidad que se le echa es mínima, está regularizada en el Códex Alimentario y lo pueden, digamos, lo pueden verificar. No hace daño a la salud, pero eso sería una opción si es que quieres alargar más tu tiempo de vida útil. Y otro punto importante es tu envase, ¿no? el envase, sí, No lleve. justo de eso te quería comentar, ¿no? Ujú. Que nosotros, teniendo en cuenta también todo lo que hemos mencionado, ¿qué envase nos recomiendas o qué procesos de envase o el tema de las temperaturas también para esto envase es recomendable, ¿no? Eso es algo que podría causar también bastante problema al producto si no se hace bien. Claro, mira, si tú te das cuenta en los tipos de envase en gomitas, las comerciales son bolsitas, ¿no? Bolsitas que están selladas al vacío o simplemente están selladas con un poco quizás de aire, ¿no? Y ahí queda. Pero sí tiene que ser un sellado hermético, ¿no? Entonces va a depender, las que están, las más sencillas, por ejemplo, las Trululú o las gomitas de osito, ¿no? Esas gomitas tienen conservantes. Entonces, con solamente colocarles bolsas de grado alimentario y un sellado hermético es suficiente para que su vida útil se alargue un año, ¿no? En el caso de no utilizar el sorbato de potasio, simplemente, digamos, con el ácido cítrico y con los tratamientos térmicos y esto, la duración va a ser de 6 meses. Igualmente, lo ideal son las bolsas de grado alimentario, como te digo, y sellado hermético a calor, ¿no? Que son Ok. esas maquinitas sencillas. He visto que algunas las gomitas las colocan como en frascos de vidrio, pero digamos que en mi caso no lo recomiendo Oh, porque por el tema de que genera a veces humedad al estar, o sea, al tener la gomita y, o sea, quizás si es que es para un regalo, por ejemplo, no sé, en donde en un corto tiempo tú entregas la gomita y lo va a consumir, genial. Pero si lo vamos a almacenar, no, por el tema de que, primero el transporte, ¿no? El transporte, el envase va a ser más caro. No vamos a asegurar netamente de que sea completamente hermético, porque
a diferencia de una compota o una salsa que sí se debe de envasar perfectamente en este tipo de envases, las gomitas no van a pasteurizarse o no van a pasar por un autoclave dentro del envase, ¿no? Se calientan cuando están en la marmita o en la ollita a presión, ¿no? Y ahí mismo se hace la pasteurización y cuando ya está desmoldado pasa al envase de vidrio. Entonces ahí yo no lo recomendaría. Pero sí, las bolsas de grado alimentario con un sellador hermético es suficiente. Ah, perfecto, Natalie. Sí, de hecho es algo importante porque nosotros estábamos en la dicotomía de elegir entre bolsa y un envase de vidrio, pero en base a tu recomendación, sí, creo que lo más adecuado sería el tema Ujú. de la bolsa, ¿no? Por lo que nos has comentado de las desventajas del envase de vidrio. Bueno, y ahora también quisiera un poquito aprovechar tu experiencia que has tenido con los que nos comentaste hace un momento de las gomitas fortificadas, ¿cierto? Em, Ujú. Bueno, nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, en base a tu perspectiva, y ya que estábamos hablando también de los envases, ¿qué tamaño o cuántos gramos sugieres que deberían tener? Porque asumo que también el tema del peso, el tamaño podría ser importante, ¿no? Claro, depende, mira. Para empezar, o sea, si es un trabajo de prototipo, ¿no? 50 gramos, 25 gramos es suficiente, porque vas a mostrar tu producto y quizás el jurado o las personas que vayan a recibirlo lo van a abrir y para que no quede tanto, ¿no? Ya cuando es de forma industrial y ya, o por ejemplo, es Halloween, ¿no? Y las personas compran de forma masiva el alimento, ahí sí ya pues salen en presentaciones mucho más grandes. Pero para empezar en un prototipo, sí, cantidades pequeñas, pero tampoco tan pequeñas, ¿no? Pequeñas y sí, siempre variando en la fórmula hasta quedar con la que ustedes, digamos, con su fórmula final. Siempre ir probando y mejorar la textura, porque tienen que hacer pruebas de textura, pruebas organolépticas, pruebas sensoriales, de aceptación, ¿no? Porque tienen que comparar o y en todo caso, qué valor, qué propuesta de valor va a tener tu producto con respecto a los que ya están en el mercado, ¿no? Mm, Entonces, ¿por qué yo compraría esa gomita y no compraría la otra gomita? Entonces, todo ese análisis es lo que también tienen que hacer, ¿no? Muy aparte de solamente el desarrollo del producto. ok, Natalie, wow, gracias realmente por eso sí nos estás Ujú. con mis compañeros también estamos escuchando lo que nos comentas y estamos anotando todo lo que nos dices. Bueno, de hecho también ya un poco llegando al final de esta entrevista también, bueno, quisiera saber el tema de lo que son los registros sanitarios. Bueno, tal vez tú crees o cuáles son los requisitos que consideras necesarios para poder tener un registro sanitario, para poder solicitarlo o tal vez incluso tengas alguna perspectiva de cómo hacer este tipo de trámite, Ujú. no sé. Claro, para obtener el registro sanitario ustedes tienen que primero contar con un local hábil, ¿no? Que digamos, puede ser una de dos, ¿no? O se alquila un local y se trabaja ahí, o ahora que hay tantos outsourcings, o sea, empresas, proveedores, por ejemplo, que hacen maquila, que tienen el lugar, ustedes hacen solamente el convenio, ¿no? Para que puedan hacer la producción, ¿no? Porque digamos que ahí en este caso sí se hacen los pagos a DIGESA, se tramita el registro sanitario a través de la BUCE, ¿no? Se busca la tupa, se paga. Eso no, eso es sencillo, ¿no? Incluso hay en internet, digamos, está paso a paso cómo obtener un registro sanitario de un alimento, pero sí lo importante es que se tenga que cumplir con las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Porque eso es vital porque te lo piden para un registro sanitario. Te van a pedir tus planes de higiene y saneamiento, o los POE o los POES, que son tus planes de operaciones estandarizadas o tus planes operativos estandarizados de sanitización, y el plan HACCP, ¿no? El plan HACCP o el BPM, para habilitar, digamos, ya a un comercio abierto, ¿no? Que son las bases y las directrices para que un alimento procesado sea de calidad y sea inocuo para el consumidor.
Oh, entiendo, Natalie. Ujú. Ah, ok. Y bueno, y aparte de esto, ¿hay algunas otras certificaciones, digamos, necesarias que tú consideras que deberíamos tener para comercializar el producto? O sea, además de las que hayas mencionado, o qué pruebas de calidad nos recomendarías que deberíamos aplicarle a nuestro producto terminado? Claro, mire, en lo que es certificaciones, eh, en sí, en el Perú, digamos, una certificación obligatoria para comercializar un alimento no existe, no es obligatorio estar certificado. Es opcional, digamos que una certificación de calidad te da mejor, me da mejor aspecto comercialmente, ¿no? Porque dices, bueno, cumplo con estándares básicos de calidad y me lo ha certificado esta empresa XX, o certificaciones internacionales también, pero sí, si bien es cierto, no te piden la certificación, pero para tú tener tu registro sanitario tienes que tener la implementación, o sea, haber cumplido y seguir con los lineamientos de lo que te contaba, ¿no? Del BPM, el HACCP y tus manuales de higiene y saneamiento, que es básico, ¿no? Ya si tú los deseas certificar más adelante, se puede hacer. Hay otras certificaciones de gestión de calidad, como es la ISO 9001, que también ya es un poco más cara, es un poco más compleja, digamos, por el tema de que abarca lo que es calidad total en los procesos, etcétera, que con el tiempo las empresas lo han ido adoptando. Pero como te digo, para empezar a comercializar no es obligatorio estar certificado, pero sí haberla implementado, y estos manuales de BPM, HACCP y los planes de higiene y saneamiento se presentan a DIGESA, ¿no? Para que ellos hagan la auditoría inicial para que te puedan brindar el registro sanitario. Y con lo que me decías, la otra pregunta era Era sobre sobre. las pruebas de calidad que podríamos aplicarle al producto terminado. Ah, sí, cuando tú tienes ya tu producto terminado, de arranque parte con dos pruebas. Una prueba físico-química, donde te determinen las cenizas, digamos, humedad, ¿no? Proteínas, todo lo que es la parte físico-química del alimento. Y una prueba microbiológica, porque tienes que ver si es que la forma en que tú has manipulado los alimentos y has elaborado ese producto ha sido la adecuada, porque en una prueba microbiológica te va a salir, digamos, si estás dentro de los parámetros para los E. coli, si está dentro de los parámetros para los microorganismos aerobios, mesófilos, viables, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos, digamos que son las principales que se tiene que tener para tú demostrar que el producto que estás sacando al mercado, que vas a sacar al mercado, es inocuo. Ah, ok, Natalie. Ah, bueno, eso de hecho es esto algo a considerar, ¿no? Justamente mis compañeros Ujú. me comentaban que querían que te preguntara algo importante y es esto, si nosotros quisiéramos que nuestro producto fuera avalado por el Colegio de Nutricionistas del Perú y un poco entrando también a la parte de lo que es inversión, ¿tú sabes cuánto es el costo o cuánto es el proceso de inversión que nosotros tenemos que considerar si quisiéramos este aval? No, ahí sí me agarraste. No, quizás un nutricionista, pero no sé cuál es el costo de inversión de ese tipo de aval. No, no conozco. De por sí no. Yo sé que el Colegio Médico y el Colegio de Nutricionistas del Perú, hacen este tipo de validación, ¿no? Pero la verdad desconozco sus tarifas, pero quizás en la web puedas conseguir, ¿no? Sus tarifarios, o dependiendo también del producto, ellos tienen también, me imagino, que hacen, digamos, les piden los certificados de que se han hecho, me imagino que quizás analizan también si es que tiene hierro, si es que tiene calcio, dependiendo de la fruta y al público que vayan a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mis gomitas eran antianémicas. Entonces, en mi caso sí era importante que yo demuestre que mi gomita iba a contrarrestar la anemia, y mi caso yo ya tenía, digamos, que demostrar que curaba la anemia, ¿no? O sea, digamos, trabajamos con un albergue, se les tomaba a los niños la prueba de hemoglobina y salían, no sé, uno o dos niños que tenían bajos niveles de hierro. Entonces se les daba estas gomitas antianémicas por un periodo de un mes,
un mes y medio, dependiendo, y se les volvía a hacer la prueba del hemograma. Y ahí se analizaba si es que había o no había subido el nivel de hierro. Entonces, esto a mí me avalaba de que sí estaba haciendo, sí estaba funcionando el producto que yo estaba entregándoles a ellos, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, como no está libre de azúcares, digamos azúcares que se van a convertir netamente en glucosa a la sangre, ¿no? Azúcares simples. Y bueno, van a utilizar proteína vegetal, tendrían que ver la forma en, quizás, como te digo, con un análisis físico-químico, que es donde te determina cenizas, humedad, carbohidratos, ¿no? Que el nivel de carbohidratos que te bote este análisis físico-químico sea bajísimo, bajísimo. Y ahí poder comprobar, pues, que este alimento es apto para personas diabéticas, etc. Ok, entiendo. Y bueno, Ujú. aprovechando que también me has comentado un poquito del tema del consumo de las gomitas fortificadas, otra de las preguntas de mi grupo es, ¿cómo nosotros podríamos hacer para hallar o determinar el valor nutricional que tiene nuestro producto? Allá. Hay dos formas. Primero, con el análisis que te comento, te lo puede hacer un laboratorio Ok. y listo, ¿no? Te hacen la tabla nutricional y más, hay laboratorios hasta que te determinen la vida útil de tu producto. Y la otra es una que no es convencional, pero que te puedes ir ayudando, digamos, de acuerdo a tu formulación. Por ejemplo, en tanta cantidad de gramos, cuántos carbohidratos usas, cuántas proteínas usas, cuánto de cada cosa usas, ¿no? Y tú sabes, por ejemplo, ¿no? De carbohidratos tienes tantas calorías, de esto tienes tantas calorías y puedes ir sacando, digamos, a aproximar los valores, pero si necesitas una tabla nutricional real, incluso para que la vales con el colegio de nutricionistas, no, eso te lo tiene que hacer un laboratorio que esté certificado ante INACAL, ¿no? Porque INACAL es la institución de calidad, en este caso, que te avala los métodos que utilizan ciertos laboratorios. Entonces, siempre es que es importante que cuando uno hace un análisis de cualquier tipo de laboratorio, nos verifiquemos que de laboratorio y su método esté certificado ante INACAL. Entonces, ahí ya tú vas a tener, digamos, los datos exactos de todos los macro y micronutrientes que tiene tu producto. Pero, y justamente, bueno, tú me comentas que hay estos métodos que me has mencionado, pero teniendo en cuenta que nosotros, digamos, es un producto introductorio, es una marca introductoria, una empresa que recién comienza y que hay un capital limitado, ¿cuál nos recomendarías Ujú. por tema de costos, ¿no? ¿O cuánto cuesta cada uno de estos procesos que mencionas? Los costos dependen mucho del laboratorio y del alimento y de las cotizaciones que ellos te hacen. Eso sí no te lo podré decir. Ok. Pero tú puedes hacer tu tabla nutricional no tan detallada, como te digo, con solamente con tu fórmula, haciendo una regla de tres, ¿no? Colocando, por ejemplo, la porción es de 25 gramos, ¿no? Entonces el 25 gramos va a ser tu 100%. En esos 25 gramos tú determinas cuánto de cada insumo has utilizado y vas sacando ahí los porcentajes, ¿verdad? Y lo Mm, separas por macro y micronutrientes, vas sacando, ¿no? Cuántos miligramos estás obteniendo de cada cosa. Y en el caso de, por ejemplo, proteínas, carbohidratos y todo eso te va a sacar, digamos, un, este, una cantidad de calorías. Entonces tú vas a determinar cuántas calorías tiene esa porción de gomitas. perfecto, perfecto, Natalie. Ujú. Y bueno, ya un poco para ir terminando con esta entrevista, disculpa también la hora y que se esté Y no, alargando un no te poquito, preocupes. pero también queríamos saber el tema de la frecuencia de consumo. ¿Hay algún ritmo, alguna frecuencia de consumo que tú recomiendes? Por ejemplo, que digamos los clientes coman estas gomitas una vez a la semana, dos, tres. ¿Cuál tú dirías que sería lo adecuado?
ahí viene ahí viene el tema, pues, porque uno puede recomendar, ¿no? Ya el consumidor, pero si en el caso de ser un producto bajísimo en grasa, perdón, en grasa no, en carbohidratos, o sea, en azúcares, no tendría por qué tener no tendría por qué tener si quisiera un octógono, ¿no? Ese sería el plus de su alimento. Entonces, colocarle con consumo, un límite de consumo, yo siento que un límite de consumo más va para alimentos que sí son perjudiciales, por ejemplo, un chocolate, ¿no? Un alimento, un suplemento alimentario, ¿no? Que no lo puedes consumir así como si fuera golosinas, entre comillas. No, entonces en este caso no lo veo necesario, no tengo idea tampoco de cuál sería un límite de consumo de este tipo de alimentos, ya que por lo que me comentas son extremadamente saludables, porque incluso va a tener la misma fruta. Sí, Y la exacto. cantidad de frutas en sí y la cantidad de fruta que se utiliza en verdad para una gomita es mínima, porque tú usas kilos y kilos, pero para todo un lote o para todo un primer piloto, ¿no? Entonces, con todos los aditivos y el agua que le echas y la pectina y etcétera, entonces no, no le considero, no consideraría ese ítem particularmente, ¿no? Si ustedes consideran que es importante, bueno, lo pueden colocar. Ah, perfecto. Y incluso Ujú. podríamos, también me comentan mis compañeros, utilizar la pulpa de la fruta añadido, o bueno, y además la pectina cítrica, no habría problema en eso, ¿cierto? Claro, lo ideal es eso. Lo Eso ideal, sería lo ideal. si quieren apuntar, exacto, si quieren apuntar a un público, digamos, un público que te va a consumir ese producto es un público AB, ¿no? Entonces, digamos, lo que este público necesita es, o solicita, mejor dicho, es alimentos que lo más naturales posible, alimentos que, tipo, cuando comen, estas personas, si compran un yogur, te van a comprar un yogur frutado, mientras ellos vean ahí o sientan el gajito, el trocito de fruta, cosas así, es mejor. Entonces, si tú puedes lograr utilizar o qué es lo ideal, utilizar la pulpa de la fruta sería bestial. Ah, perfecto. Sí, de hecho, Ujú. eso es a lo que nosotros Sí, apuntamos. Bueno, entonces, apuntan, Natalie, claro, está muy bien. quiero... Sí, bueno, entonces esto... Ah, y bueno, y además de eso tendríamos que aumentar el pH. No, no, ustedes, o sea, traten de mantener el pH bajo más bien, o Ah, sea, ok. el pH ácido, o sea, en 2.5 como máximo para que, pues, sirva también como conservante, ¿no? El ácido. Oh, ok, tú nos recomiendas tenerlo en un Lo, pH de 2.5. claro, un pH, ajá, exacto. Ah, listo. Ya, Natalie, muchas gracias. Esto, bueno, ya como última pregunta para terminar esta productiva entrevista, quisiera saber si tú tienes alguna opinión, alguna valoración final de nuestro producto o alguna recomendación final que nos podrías hacer a nosotros como un proyecto que está que quiere tener la intención de realizarse, ¿cierto? ¿Qué nos podrías mencionar? Exacto. No, chicos, bueno, sigan. Me llama mucho la atención también que en su carrera se interesen mucho por el desarrollo de productos de este tipo. Continúen, prueben bastantes veces porque lo difícil a veces es lograr la consistencia que uno desea, ¿no? Porque uno, o la mayoría de personas tenemos en la cabeza ya la consistencia de una gomita, ¿no? Y llegar a esa consistencia a veces es complicado, pero hay que probar, ¿no? Hay que testear, hay que probar. eh, por ejemplo, una muestra uno con un porcentaje, con más porcentaje, otra con un poquito menos, y así de la pectina, ir jugando también con los, con los azúcares, con los ácidos, para que, como te decía al inicio, no se forme esta red y coja la consistencia al momento, ¿no? De la gelificación. Entonces, probar y ser constante, ¿no? Pero sí, todos los éxitos y espero que les vaya muy bien. Ya me estarán comentando.
Muchas gracias, Natalie. Y bueno, quisiera saber si, bueno, más adelante habría problema que pudiéramos contactarte tal vez por alguna duda específica o algo. ¿Habría problema en eso? No, no, para nada. Ya Caliesca me encontró hoy día y ya no hay ningún problema. Me pueden escribir, vemos los tiempos y ya, pues no, nos vamos viendo cómo van en su trabajo. Listo. Ya, Natalie. Entonces, bueno, eso sería todo por esta noche. De verdad te agradezco mucho tu tiempo. Bueno, Calixca y mis compañeros también están acá, seguro también te agradecen bastante. Y te deseo lo mejor y una gran noche. Igualmente, chicos, cuídense, mucha suerte. Muchas gracias, Muchas gracias, Natalie, por los Natalie. tiempos. Sí, Igual. Muchas gracias, buenas Gracias, hasta noches. luego. gracias. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego.